Hay un componente cultural con el tema de los eventos taurinos y precisamente la Corte Constitucional dice listo, ok, es una expresión cultural. La cultura del arte no está por encima de otro derecho. Ser artista no te ubica moralmente superior a otro. Por más que es una expresión, sí es maltrato animal. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Bicla Podcast. Qué alegría estar nuevamente con ustedes por acá. Hoy en Bicla Podcast hablaremos sobre los espectáculos, las celebraciones, las tradiciones donde los animales que son explotados son los protagonistas. Para algunas personas este tipo de shows contribuyen a enriquecer nuestra cultura, mientras para otros son expresiones de maltrato, son expresiones de crueldad y de violencia animal. ¿De qué lado están ustedes, mis queridos oyentes? Coméntenos, por favor. Déjenos en nuestras redes sociales. ¿De qué lado están ustedes? No se imaginan hace cuánto tiempo teníamos en el tintero este tema y la verdad es que estoy muy feliz de que por fin podamos hablarlo con un gran invitado. Eduardo Peña Garzón, activista por la defensa de los derechos de los animales, coordinador para Latinoamérica de la organización ADI, Animal Defender International. Eduardo nos va a ayudar a entender y sensibilizar sobre la realidad que hay detrás de este tipo de actividades y prácticas que para mí, sí, hoy en día son crueles, que vulneran de muchas formas los animales. Así que bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Bicla Podcast. Eduardo, bienvenido a este nuevo episodio. Un saludo a los oyentes, por favor. Qué dicha tenerte por acá. Claudia, no, muchísimas gracias y pues siempre será una maravilla hablar contigo y sobre todo pues hablar de estos temas que pueden ser un poco espinosos, pero sí son fundamentales pues para cambiar un poquito la sociedad que le estamos haciendo tanto daño a nuestro planeta, a los animales. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Eduardo, ¿con qué animal te identificas? ¿Pantera, tigre, cocodrilo? ¿Cuál es el animal con el que te identificas? Ay, me encantan los felinos. Entonces creo que me iría por yo también. Por ahí estaba escuchando un gatico. Muéstrame el gato. ¿Se fue? No, se fue a dormir. Ahora regresa. Ahorita llegará. Me encanta ¿sabes participar. Que yo también amo los felinos? De hecho, voy a confesar aquí algo muy chistoso y es que yo no sé por qué yo sueño tanto. Nunca he sabido si en el sueño es un tigre o es un león o una leona, pero sueño que la abrazo. Sueño que lo abrazo y en varios sueños me han pedido ve y calmas al león o ve y yo termino abrazándolo. Es como, de verdad yo amo, pues yo tengo una gata, tenía 2 gatas, una se me murió, pero amo a los felinos. Entonces como que yo algún día voy a cumplir ese sueño de que por allá haya un felino enorme que me quiera abrazar, pero yo estoy contigo. Me fascina. Si a tu pareja no le gustan las mascotas, tú tienes una mascota, ¿te quedas sin pareja o te quedas sin mascota? Yo creo que podemos negociar y podemos hablar. En el amor todo es un tema de negociación eterna y de soltar y de ceder. Pero afortunadamente mi pareja pues ama los animales, igual que nosotros. Y pues sí, uno se enamora, es una cosa impresionante. Las fiestas de San Fermín en España, ¿son pasión, son cultura o es violencia? Uy, es una cultura con eventos de violencia, porque las fiestas de San Fermín tienen mucho más que los encierros de toros y que las corridas de toros. Digamos, las fiestas de San Fermín tienen conciertos, tienen festivales gastronómicos. O sea, podría sobrevivir sin las corridas, ¿no? Siempre. Ok, siempre. Muy bien. Si alguien es apático hacia los animales, ¿es mala señal? ¿No te importa? ¿O no sabes y no quieres responder? No, es entenderlo porque el tema no es obligar a las personas a que tengan que amar a los animales. Alguien puede ser apático, indiferente con los animales, pero respetarlos o por lo menos no causarles daño.
Bueno, empecemos, Eduardo, por uno de los principales shows en el mundo que se nos viene a todos a la cabeza, por supuesto, y son los circos. ¿Cuántos de los que nos están escuchando se acuerdan que el show principal de Gasca eran unos tigres blancos? Divinos, por cierto. La historia de los circos se remonta a civilizaciones antiguas, por allá desde la Mesopotamia, ¿no? Y durante años los animales han formado parte de su espectáculo, donde son disfrazados, donde son caricaturizados, ridiculizados, subyugados y transformados en animales artistas. Y muchas veces uno dice, ay, tan bello. Yo fui una de ellas. Ojo, fui a circo muchos años cuando iba el circo a Neiva. Y me parecía divino ver los animales. Luego de muchos años pues tengo otro nivel de conciencia y entiendo que eso que yo veía divino pues sigue siendo divino, pero hay un maltrato detrás. Los más utilizados en este tipo de circos son salvajes y entre ellos hay elefantes, hay tigres, hay leones, jirafas y todos ellos de alguna manera suelen haber sido cazados de su hábitat, especialmente los elefantes. Y mientras hacíamos esta investigación, Laura Zúñiga, nuestra productora, que yo creo que ya la gente empieza a conocer ese nombre, me manda esta historia y la quiero contar, que me parece divina. Y ella me dice, me pongo a pensar que viví por 16 años en un lugar donde cada año ponían un circo al frente, literal, enfrente del lote de la casa. Y llevaban leones, llevaban tigres, llevaban de todo. Las jaulas las ponían enfrente. Y desde mi casa se escuchaban los animales en la noche. Y dice, lo juro. Y mi mamá decía, mija, ¿usted se imagina dónde se vuelen todos esos animales de ahí? Una vez el gato salió a darse un borondo por ahí y nunca volvió. Y por supuesto todos pensamos que se lo comieron los animales del circo. Y como esta historia seguramente hay muchísimas. Eduardo, cuéntanos lo que hay detrás. ¿Cuál es la realidad de esos animales que forman parte de un circo? Lo que hay en los circos, hay dos puntos importantes. Uno, lo que vemos, un animal haciendo actos antinaturales, subyugado ante unos domadores como un objeto de entretenimiento. Eso mismo, solo eso, ya es algo suficiente para rechazar. Ningún animal puede o podemos estar obligados a entretener a otros si no queremos. Y ya la parte detrás del telón, un gran trabajo que hizo Animal Defender International hace unos buenos años, y fue ingresar a los circos con animales, con empleados, personas que se infiltraron en los circos, con cámaras escondidas, todo desde un contexto completamente legal de todas maneras, por supuesto. Y estas pruebas fueron fundamentales para procesos disciplinarios, multas por parte de la autoridad ambiental en Colombia, por parte del Ministerio de Ambiente, y sobre todo no funcionó para generar conciencia. ¿Y qué fue lo que vimos? Animales con espacios completamente reducidos, hacinados, en los cuales van a estar de por vida. Entrenamientos crueles por medio de electricidad, de látigos, de varillas, de palos, de todo tipo de objetos contundentes. Y sobre todo, Claudia, y de todas las personas que nos están escuchando, hay un maltrato del que poco se habla para todos los animales, incluyéndonos, el maltrato psicológico. Y más allá de los golpes, más allá de las heridas que le causan los empleados, el adiestrador y desde el circo, está esa herida que difícilmente se puede curar, y es esos traumas, ese daño mental, psicológico que sufren los animales al vivir toda una vida llena de miedo. Y porque básicamente pues el objetivo de los entrenadores, de los adiestradores, pues es la manera para que el animal no responda. Imagínate controlar un león, un promedio de 200, 250 kilogramos, que él mismo pues en teoría es el rey de la selva. Él mismo se puede defender, digamos, en un contexto natural. ¿Y cómo lo pueden reducir a ser prácticamente un gatico de hogar? Y eso es básicamente con el miedo, con el dolor. Tan duro es el maltrato que los animales que hemos rescatado y que actualmente están en el santuario en Sudáfrica, muchos de ellos han llegado o todos ellos han llegado con todo tipo de enfermedades congénitas, con enfermedades causadas por
por el estrés, con muchísimas heridas difíciles de tratar, enfermedades prácticamente mortales que en el ejercicio nuestro pues de Animal Defender International, de rescatar a esos animales, de curarlos, de estabilizarlos, darle la mejor vida hasta su último día, pero con una manera completamente digna. Los partes médicos de los veterinarios son realmente desgarradores. Esto es una cosa que llegamos y pensamos que lo que estamos haciendo realmente como especie humana, de ese nivel de maltrato que le estamos causando, de dolor que le estamos causando a los animales, solamente pues con un objetivo de supuestamente divertir, entretener, supuestamente enseñar, que era lo que en los debates hace ya 10 años, curiosamente, con Raúl Gasca, que nos enfrentaban en debates, y él decía pues que era prácticamente un ecologista y que tenía programas de conservación gracias a tener sus animales en el circo. Y digo hace 10 años porque en Colombia pues, en el 2013 se prohibió el uso de estos animales silvestres, tanto nativos y exóticos. Luego de esta prohibición y el rescate, da gracias precisamente a esas investigaciones a demostrar al Estado y a la sociedad lo que está sucediendo detrás del telón, fue que pudimos llegar a este avance en Colombia y en algunos países latinoamericanos. Sí, uno se cuestiona cuando uno ve un león haciendo caso a que se siente, a un elefante que se para en una pata y de una vuelta y uno dice, qué tan divino, ¿no? Pero en el fondo uno no sabe que para que uno diga qué tan divino ver ese elefante, tan divino que se arrodilló, tan divino que agarró esto, pues detrás obviamente hay un maltrato físico, emocional, psicológico, tenaz, porque los tienen que obligar, porque si no, se acaba el show. El hecho de que un circo no tenga animales, Eduardo, pues no significa que dejemos de reconocer, de preservar y de promover el valor del circo y su parte y su aporte cultural. Pero el gran dilema de la cultura, pues vamos a tener que hablarlo porque, pues digamos que tiene muchas connotaciones, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y por otro lado, en nuestro país existen otros tipos de espectáculos como las carreras de burros, el coleo, el marrano enjabonado, las carreras de los cuyos, las peleas de perros, las peleas de gallos, las carreras de gatos. Mejor dicho, la lista es larguísima. Y la gente estará escuchando eso y dicen, pero todo eso hay, sí, hay y más. De hecho, hace poco me enteré que hacen una carrera de caballos en Providencia y estaba investigando qué es, por qué se hace y cuál es el beneficio o qué le pasa a los caballos. En fin, hay una cantidad de espectáculos que giran alrededor de los animales que muchas veces los ponen a ellos a pelear en su contra. Todos esos espectáculos tienen en común el sufrimiento de los animales, por supuesto. Si las lesiones implican que el animal ya no puede competir o ya no puede participar, pues muchas veces acaba por ser dormido, asesinado, en vez de curado, en vez de salvado, en vez de llevarlo a un santuario, por ejemplo. Tan cruel como suena. Una vez el animal deja de, entre comillas, servir, simplemente, chao, que no exista, matémoslo, porque ya no sirve para nada. Para poder ganar las apuestas, los animales, por supuesto, al igual que en el circo, son maltratados, son drogados, con métodos muy agresivos. Y aquí debo añadir que en gran parte de las ocasiones, por estética, a los animales les mutilan ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo las orejas, la cola, etc. Es muy poca la información alrededor de esos espectáculos y precisamente por eso, por esos casos clandestinos, es que muchas de estas prácticas pues suelen ir de la mano de otros grandes problemas como la droga, las apuestas, la vinculación a bandas del narcotráfico, ¿verdad, Eduardo? ¿Tú qué sabes de esto? Lamentablemente la lista es casi interminable, sobre todo pues en la cultura que tenemos, pues, que lamentablemente es una cultura violenta, pero también con unas influencias, sobre todo pues españolas, que es donde viene una buena cantidad de los eventos que todavía tenemos. Lo que estás describiendo, pues evidentemente es una pelea de gallos, donde se reúne todo
tipo de conflictos sociales. Y parte de un conflicto social es precisamente el maltrato animal. Y más allá de los momentos, de ese contexto de ilegalidad que tienen las galleras, y de legalidad en todo sentido, más allá de las denuncias que llegan, más allá de las preocupaciones por parte de los gobiernos distritales o departamentales, de lo que sucede en muchas de estas galleras. El tema es que al mismo tiempo, conforme ha sido escenarios delictivos en contra del mismo humano, también están completamente arraigadas en muchísimas poblaciones. Ir a cualquier municipio nos encontramos con una, dos, tres, cuatro, cinco galleras en el patio de cualquier casa, en una cancha de tejo o en la tienda de Don Albeiro. Es impresionante la cantidad de galleras que hay en el país y que son en su gran mayoría son irregulares, porque y no lo decimos nosotros, lo mismo, lo dijeron los magistrados de la Corte Constitucional en su sala plena, y en el 2010 es listo, hay espectáculos con animales que tienen un contexto cultural, ok, el que tiene que prohibir esto es el Congreso, listo, estamos ahí paso a paso, lentamente pero paso a paso, vamos a ver qué sucede. Pero hay unas condiciones para que se puedan llevar a cabo estos eventos. Incluye corridas de toros, peleas de gallos, corralejas, coleo, y que vemos en cualquier municipio y no están siendo aplicadas. Y dos que son muy básicas, es precisamente el tema de la temporalidad, que se pueden desarrollar en lugares donde tenga una temporalidad, un arraigo cultural y que no hayan sido interrumpidas. Y no lo vemos. Tal cual esas condiciones que hacen parte ya de la jurisprudencia no se está cumpliendo. Y ahí es donde se viene el ejercicio de veeduría ciudadana, haciendo el llamado a las autoridades, pero a las mismas autoridades les da miedo por las repercusiones que puedan tener si llegan a parar una pelea de gallos en su municipio. Porque hay mucha violencia ahí, no solamente con los animales, sino también entre humanos. Digamos, como ciudadanos que no estamos de acuerdo con ciertas prácticas o ciertos espectáculos, ¿podríamos denunciarlo y seremos escuchados o igual no va a pasar nada? Es muy difícil responderte porque las denuncias las podemos recibir nosotros. Nosotros estamos escribiéndole permanentemente a las alcaldías cuando nos enteramos de algunos eventos tradicionales que están incumpliendo las condiciones de la Corte Constitucional. Y enviamos pues oficios a las alcaldías, a los gobiernos municipales, locales, y hacemos el ejercicio. Y vemos qué sucede. ¿Pero se logra algo? Derecho de petición. Hemos logrado por medio de tutelas. Es una herramienta ciudadana, básica, muy bonita además, que lamentablemente en Colombia pues la tutela se ha usado para lo más básico, sin necesidad necesariamente de usarla, pero en este caso nos está funcionando bien y hemos logrado pues detener algunos eventos en algunos municipios gracias pues a las acciones de tutela o amparos en otros países, se los conoce con ese término. Pero depende generalmente del juez, depende del juez. Sí, no es un tema fácil, pero no nos podemos rendir. No podemos y es presionar. No, sí, llega al punto en el que queda aturdido, pero sí, es seguir ahí. Es que yo solamente de ver los espectáculos, por ejemplo, yo nunca he estado en el coleo, pero cuando lo veo en imágenes me parece una vastedad. Yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden voltear el peso de un animal como ese por la cola? O sea, solamente imagínense si ustedes los agarran, no sé, del pelo. O sea, y eso es la cola que hace parte de su cuerpo. O sea, no sé, yo veo eso y digo, ¿por qué eso tiene que ser un espectáculo? Porque es que ahí lo estamos maltratando en serio, pero de frente. Porque es que en el circo que veníamos hablando y vemos el espectáculo, se ve súper bonito, al final no estamos viendo nosotros el maltrato. Pero cuando el maltrato está ante nuestros propios ojos, yo me quiero morir. Digo, no, ¿cómo así? O sea, ¿de verdad estamos aplaudiendo esto?
Es una crueldad. Y el tema de los espectáculos va mucho más allá. Pensemos en lo audiovisual, en la televisión, en el cine. El uso de animales para esto se remonta también en muchos años atrás. Ustedes se acuerdan quizás, ahora lo decía Eduardo, de el león que sale al inicio de las películas, con ese rugido espectacular, que lo que hace de alguna manera es captar la atención del público que, ¿no? Para que estén atentos porque ya viene un espectáculo, o ya viene una película, o ya viene un show, ¿no? Pero ¿qué hubo detrás de todo esto? Y las películas que tienen perros, que tienen elefantes, que tienen caballos, que tienen todo tipo de animales. ¿Qué hay detrás de esto, Eduardo? ¿Qué hay detrás o qué no sabemos del maltrato de animales en el medio audiovisual? Es completamente equiparable a los animales de circo, criados exclusivamente para ese fin, entrenados para ese fin, y tan comparable es con los circos que muchos de los animales silvestres usados en películas y en series son o han sido animales de circo. Hay una película muy famosa, pues no vamos a decir nombres, pero hay una película muy famosa. No, si hay que decir nombres, ¿cómo así? ¿Cuál película? Por ejemplo, Agua para Elefantes. Agua para Elefantes es una película muy bonita, linda, simpática en temas de producción. Que fue patrocinada por un circo. Exactamente, por Ringling Brothers. Y buscando precisamente como generar una empatía con el espectador. Hay una escena en la que el domador en este circo, pues que viajaba en trenes, le da una golpiza impresionante a una elefanta. Esta elefanta es una elefanta de circo. Y parte de las investigaciones también que se publicaron en su momento era eso. El duro entrenamiento de esta elefanta y los gritos de dolor, no en la película, sino en la realidad, de la elefanta en el proceso de adiestramiento. Porque no solamente es el sonido del látigo, es una varilla que termina en dos puntas, que curiosamente es un poco parecida a una banderilla del toreo. Pero es mucho más gruesa porque es para agarrar parte de la piel gruesa y dura del elefante, para agarrarla y controlarla. Y desde ahí someterla. La somete un animal tan gigantesco, fuerte, No, es que no. capaz de defenderse. Volvemos a hacer el ejemplo con el caso de León. Imagínate la capacidad de violencias contra estos animales para que los puedan dominar. Esas imágenes pues se publicaron y sirvió muchísimo para dar la discusión. No hubo mayores avances en Estados Unidos con la denuncia, pero sí hubo algo muy interesante, y es que la sola película, con esa escena, muchas de las personas que la vieron dijeron, uy, no, esto es lo que pasa en los circos. O sea, el interés comercial que pudo haber tenido la película, curiosamente resultó en una reacción contraria o frente a la empatía que causó el tema del maltrato a los animales o a esta elefanta en esta escena. Ya Ringling Brothers pues está dejando de usar progresivamente animales, lo cual pues es una buena noticia, sin necesidad pues de las normas que hasta ahora pues que se están creando, pues están proyectos de ley en el caso de Estados Unidos. Y esto me lleva a pensar que muchas veces nosotros, de manera muy inconsciente, por supuesto, estamos viendo una película, estamos comiendo crispeticas y se nos olvida que qué tan lindo lo que estamos viendo, pero ¿cómo habrán hecho esta película? ¿No? La pregunta de siempre, ¿cómo habrán hecho para que este elefante hiciera eso? ¿Cómo habrán hecho? No, pero divina la película y uno sigue. Entonces sí es importante que nos cuestionemos cuando veamos ese tipo de películas o de documentales, porque pues detrás de esas imágenes bellas en donde uno queda supremamente impresionado, sí, hay un maltrato. Desafortunadamente hay que decirlo así, hay un maltrato. Ese tema tiene muchísimas aristas y es bastante complejo. Hay muchos espectáculos que han formado parte de tradiciones históricas, como lo hemos dicho, que pesan y que lamentablemente se resisten al cambio. Población que ha crecido con esto, tristemente, que lo ha visto como una simple actividad cultural y de recreación. A eso súmenle que mientras haya conflictos de intereses implicados, sobre todo intereses monetarios o vitales, siempre va a haber una gran resistencia a que esos cambios ocurran, ¿no? O sea, cambiamos, pero es que entonces no tengo el show, entonces no viene gente, entonces no. Y por eso también estoy supremamente en contra hoy en día, aunque haya visitado, de los zoológicos, porque ahora ya entiendo muchas cosas.
Entonces, pero si no está este animal, entonces casi nos llega gente, entonces no podemos vender tickets de entrada, entonces no vamos a seguir haciendo nuestra gira. Entonces, o sea, yo solamente me imagino cuando hacen esos circos que hacen las giras y entonces todos esos animales, cómo se transportan de un lado a otro, en unas jaulas pequeñas, muy justas, digamos como a su medida, por horas. ¿Qué animal está acostumbrado a eso? Si nosotros nos montamos en un avión de una ciudad a otra y llegamos agotados, imagínense un animal que está absolutamente fuera de su entorno. Y así como pasa en España, que todavía usan toros y animales en fiestas mayores y celebraciones, ¿no? Y a pesar del sufrimiento demostrado, porque ojo, ya hay sufrimiento demostrado, porque trabajos como los que hace la ADI, por supuesto, PETA incluso, aunque me parece un poco extremista para mi modo, se ha demostrado que hay un maltrato y nosotros nos hacemos los ciegos y los sordos. Y yo tengo entendido que en Colombia, por ejemplo, las corridas de toros por ahora están permitidas, pero no todas las corridas de toros son legales. ¿Cómo es esto? Pues sí, es algo similar a lo que pasa con los espectáculos gallísticos, y hay un componente cultural con el tema de los eventos taurinos, y precisamente la Corte Constitucional dice, listo, ok, es una expresión cultural. La cultura del arte no está por encima de otro derecho. Ser artista no te ubica moralmente superior a otro. Por más que es una expresión, sí es maltrato animal. Y por ese conflicto normativo, pues la Corte Constitucional genera unas condiciones para que se puedan desarrollar esos eventos. Tiene que ver con la morigeración del maltrato del animal, tiene que ver con la tradición que tenga en ese lugar, en ese municipio. Tiene que ver que no se haya interrumpido la realización pues, de estos eventos. Y es algo también que pues hemos estado haciendo un ejercicio de control. Digamos, hay unas ferias taurinas en el país muy tradicionales, como la de Manizales, que puede ser de la más grande. Prácticamente Manizales es la capital taurina de América, sin lugar a dudas. Y a pesar de esto, se siguen desarrollando varios eventos en otros municipios, sobre todo municipios pequeños, y en estos municipios pequeños no están aplicando estas condiciones definidas por la Corte Constitucional. Ahí es donde hemos entrado, haciendo el llamado a la alcaldía. Pero ¿cuáles son las condiciones? Porque es que solamente de imaginarme, es decir, ¿qué condiciones ponen para que se justifique que sí se puede hacer? Básicamente tiene que haber tenido, la sentencia es desde el 2010, por ejemplo, plazas nuevas, hay una plaza en el municipio de Madrid, cerca de Cundinamarca, que fue inaugurada posterior a la sentencia de la Corte Constitucional en el 2013. Automáticamente esa plaza de toros no debería funcionar, porque no tiene la tradición ininterrumpida en ese municipio. Si en el municipio de Guacarí estaban desarrollando eventos taurinos en la década de los 70, los 80, los 90, y fueron bajando, los dejaron de hacer por el motivo que sea, desde la aplicación de la sentencia han interrumpido el desarrollo pues, de estas actividades, ya se puede considerar que hay una interrupción a la realización de estos eventos. Esa es una de las condiciones de la Corte Constitucional. El tema de la temporalidad. Si la corrida de toros, la temporada taurina era tradicionalmente en las fiestas de San Pedro, San Pablo. No, vamos a hacer en Navidad. Automáticamente no quedan avaladas constitucionalmente para que o sea, eso quiere decir que en Manizales nunca se van a acabar. En Manizales lamentablemente no. Algunas 3, 4 corridas de toros el año pasado las cancelaron precisamente por no cumplir estas condiciones de la Corte Constitucional. Sin embargo, estos son como unas medidas por ahora, pero digamos, son como agüita tibia, temporales. O sea, para mí absolutamente. Es como, porque para mí, o sea, tengo que dar aquí mi posición, o sea, para mí de todas maneras sigue siendo maltrato animal, o sea, ¿acaso está bien que se lleven a cabo solo por el hecho de que estén controlados o porque estén segmentados por parte de una administración municipal o porque sigan una tradición? Yo no sé, para mí, eso es un tema, aquí ya me voy al lado personal, yo creo que ya es suficiente, o sea, yo pues no viví en Bogotá sino hasta después de mis 16 años, entonces nunca tuve el plan de ir a ver toros en Bogotá, eso nunca lo hice.
Y en Manizales, me acuerdo que cuando estaba iniciando mis épocas de Noticias RCN, íbamos, por supuesto, a cubrir las ferias de Manizales y entre ellos, obviamente, teníamos un experto en tauromaquia y solamente una vez fui con un amigo a esto, nunca había entrado a estas corridas de toros y me acuerdo que yo entré como con mucha expectativa porque era la primera vez que yo iba y yo ya tenía 20, no sé, 21 años, 22 años. Y era la primera vez que iba yo a una corrida de toros, pero estaba muy nerviosa por lo que iba a ver, porque si bien nunca había estado en una corrida de toros, sí durante toda mi adolescencia, cuando comencé las fiestas, en el Huila, y en el Huila no hay toros, pero habían corralejas, que para mí es otra brutalidad. Pero es una demencia, porque entonces es el borracho que se le tira a los... Esos son toros, ¿verdad? Pero son más pequeños, no me acuerdo son cómo toros es, criollos. Ok, pero yo decía, ¿qué es esto tan loco? O sea, ¿cómo así? Entonces, para los humanos defenderse de los toros, obviamente había un maltrato también animal. Pero cuando fui a esta primera corrida de toros, iba con mucha expectativa porque debo confesar que para mí era como que yo veía a la gente tan elegante, como a una sociedad como tan dispuesta, como que es una tradición. Y entonces yo dije, bueno, tengo que respetar la tradición. Y cuando empezó esto, yo me acuerdo que yo me volteé porque no era capaz de ver, porque me acuerdo que además cortaron orejas, ¿sabes? Y yo dije, miércoles, ¿qué es esto que yo estoy viendo? Yo acá nunca vuelvo. Fue la única, y le pedí incluso al noticiero que no me volviera a llevar a cubrir esa parte de la feria, porque aunque la respeto, por supuesto, porque respeto a todas las personas que quieran seguir esta tradición, yo no estoy de acuerdo, y eso es la verdad. Yo sí estoy a favor de que se prohíban definitivamente si lo que queremos es construir una sociedad que impulse la protección del animal y asegure su bienestar. Estar a favor de este tipo de actos es como estar a favor del maltrato animal legalizado. Es muy raro. O sea, es como, como es legal maltratarlo, entonces listo. No, yo no estoy de acuerdo. Y si bien aquí en Bicla Podcast siempre hemos pensado que mantener la cultura y las raíces hacen parte de la sostenibilidad, pues ¿hasta dónde vamos a permitir que se vulneren los animales? No sé, o sea, puede haber tradiciones que se puedan llevar por muchos años, pero tenemos la capacidad de cambio y no podemos contribuir a una cultura de violencia, porque nosotros sí, en Bicla estamos 100% a favor del cambio, que sea positivo, por supuesto. Yo quiero que tú me digas, ¿qué opinas más allá de la parte legal, Eduardo? ¿Qué opinas de este tema de la tradición? O sea, yo te acabo de dar mi opinión, o sea, sí creo que las tradiciones pueden, pero de pronto tú puedes pensar algo distinto, o sea, ¿cómo mantener la tradición sin necesidad de hacer un acto violento hacia un animal? Es que las tradiciones van cambiando, las culturas van cambiando. Si fuera por eso, imagine, nos volveríamos 1000 años atrás y resultaríamos con las mismas tradiciones de un imperio romano, no sé. El caso es que así mismo como vamos evolucionando de un contexto no solamente moral, sino vamos entendiendo también las otras violencias que nos hemos causado entre humanos, también es ver lo que hemos hecho tradicionalmente a los animales. A mí la verdad no me da miedo decir que si hay una tradición, una cultura de violencia contra Que se humanos o acabe la contra tradición. animales, punto. Ahí la palabra perfecta es abolición. Y Bien. sin miedo, porque finalmente no estamos hablando de tornillos, no estamos hablando de un sombrero volteado, de un carriel. Estamos hablando de un ser que tiene un sistema central nervioso similar al nuestro, que está siendo víctima, está sufriendo físicamente, psicológicamente, y además pues, es fortalecer una cultura de violencia y de sometimiento a otro por ser simplemente una especie diferente. Y ese llamado precisamente, y muchas gracias Claudia por el apoyo y por ese compromiso que finalmente pues es difícil muchas veces sostenerlo, que ya a medida que va pasando el tiempo pues es mucho más fácil hablar del tema, ya no es un problema o un peligro, pero finalmente estamos esperando que el Congreso de la República, en este momento ya le corresponde a la Cámara de Representantes, apruebe el proyecto de ley que busca prohibir, que ha tenido varias modificaciones, pero finalmente está prohibiendo únicamente los eventos taurinos, las corridas de toros, y estamos haciendo ese llamado precisamente pues para que el Congreso lo prohíba, lo debata y lo debata con argumentos de altura. El último proyecto de ley que estaba ubicado solamente con la prohibición del toreo fue tumbado de una manera tan patética, tan baja, Claudia,
que en la Cámara, en la plenaria de la Cámara de Representantes no hubo ni un argumento técnico, jurídico, constitucional, científico a favor del toreo, sino solamente se volvió, fue un tema, un paredón de acusaciones al congresista que autor y ponente del proyecto de ley. Y se volvió una discusión netamente personal entre congresistas y ni siquiera, y se olvidaron por completo realmente el toro que está sufriendo de una manera completamente innecesaria. Entonces, pues nada, esperamos que antes de mitad de año, de este año, logremos detener por fin de manera democrática por medio del Congreso, que es la única vía que nos dejó la Corte Constitucional. De acuerdo a las condiciones que nos dejó la Corte son muy ambiguas, y lo único que necesitamos en este momento, la única salida, pues es la abolición por vía legislativa, y esperemos que el Congreso lo decida así. ¿Qué hace falta para que definitivamente se tome una medida a favor de los animales en este caso? El proyecto de ley debe surtir un trámite en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes para que pueda ir a plenaria. Le quedan 2 debates, el de comisión y el de plenaria, para que ya pueda ser sancionado por el gobierno nacional y se convierta en ley. Para que eso suceda, básicamente, lo único que podemos hacer, no lo único, pues podemos seguir generando más conciencia, pero aquí es fundamental el diálogo con los congresistas de nuestras regiones. Y las personas que defendemos a los animales, sin etiquetas, sin ponernos la etiqueta de ser animalista, sin ponernos la etiqueta de ser el activista, sino simplemente es un tema de sentido común. Cualquier persona de cualquier tipo de población, en cualquier municipio, en cualquier región, pues puede tener ese compromiso y esa responsabilidad de dirigirse al congresista de su región y pedirle simplemente que vote positivo la abolición del toreo. Y hablo de la abolición porque pues el maltrato con los animales no se puede regular. Hay una opción que nos han presentado y es listo, hagamos la corrida de toros pero sin maltrato. Y eso es completamente imposible. Porque dice, no, la alternativa quizás sea unas banderillas, una pica, prohibirlas o se le pega con un velcro, bueno, en fin, alternativas. Y eso no va a servir de nada, Claudia, si estamos hablando realmente de la integridad del animal. El toro como tal, y lo dice la evidencia científica, no es un atleta que pueda estar corriendo más de 15, 20, 30 minutos en una arena de una plaza de toros. El toro ya de por sí, al estar sobre ejercitándolo en ese momento previo a las primeras banderillas, ya está empezando a tener una afectación en su organismo. Por eso tantos problemas de los toros cuando son indultados. Mejor dicho, lo que tenemos que hacer es seguir presionando. Yo soy de las que digo, al final, pues la decisión, si bien no la firmamos nosotros, tenemos el poder de nuestra voz, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir generando este tipo de charlas para que les llegue a más y más personas, para que conozcamos de estos temas de una mejor forma. Por supuesto, si ustedes ven un circo, si ven un espectáculo, una pelea de gallos, un coleo, pues verlo desde otro lugar y empezar a entender, así como yo lo hice, digamos, en mi transición, a entender, miércoles, es que detrás de eso tan bonito que estoy viendo hay un maltrato. Y siempre tenerlo en cuenta, que no se nos olvide. Y acá estamos dejando a un lado zoológicos, podríamos quedarnos ahí horas hablando de zoológicos, santuarios que no están aquí, sino en África, divinos, pero los que dicen ser aquí, para mí son lo mismo. O sea, no, es que ya no es zoológico, sino un santuario. No le pongas un título como para quedar bien. En fin, y así 1000 cosas. Importante que siempre seamos éticos con los animales, porque vale su vida. Porque vale su vida, punto. Antes de terminar este episodio, Eduardo, ¿qué es lo que más te duele de ver lo que pasa en nuestra tierra? La incapacidad de generar empatía por nuestro planeta, por nuestra naturaleza, incluyendo los animales y todos los ecosistemas. Pero, ¿qué es lo que no da espera? Porque yo sé que todos estamos en un camino y que tenemos que darnos tiempo, pero ¿qué es lo que definitivamente ya no da espera? Yo creo que es el tema de la producción animal y el tema de cómo está deforestando. Y por último, a pesar de la situación actual del planeta, ¿qué haces para mantener la esperanza?
El diario vivir de las acciones que estamos tomando, de este activismo, de estas acciones legales también, de el simple hecho de ir al Congreso y decir a los congresistas, por favor, legislen, claro, y en este momento hay 30 proyectos de ley que tienen que ver con protección animal. Muchos de Qué ellos son de belleza. perritos y gaticos, pero algo bueno tiene que salir de ahí. Y es eso, y las acciones diarias. Pues a mí me encantaría seguir conversando contigo. Tenemos muchos temas por hablar. Hay muchos temas importantes. Hay mucha más información sobre este tema del amor por los animales, del trato, del buen trato de los animales, de la ética con ellos. Pero pues el tiempo no nos da, así que estén muy pendientes porque se vienen más episodios relacionados con este. Y si ustedes quieren hablar con Eduardo, vayan a sus redes sociales, @EduardoPenHAG. Eduardo PenHAG. Y también está @Observatorio Animalista. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por tus palabras, por tus enseñanzas. No, Claudia, pues tú siempre tan linda y tan comprometida con todos estos temas y no solamente agradecido, sino muy esperanzado. Yo todavía tengo esperanza que las cosas pueden cambiar. Estamos en un momento muy duro, pero pueden cambiar si el compromiso es de masa, de mayoría. Pues mis queridos oyentes, después de todo lo que hablamos hoy con Eduardo, es innegable que la defensa de los animales es un desafío para todos los sectores de la sociedad y que tenemos muchísimo por cuestionarnos frente a los shows, a los espectáculos, a las tradiciones que tienen animales de por medio. El llamado hoy ha sido muy claro y muy necesario. Ayudemos a acabar con el sufrimiento de los animales en cualquier tipo de actos. Entendamos que ellos son seres sintientes, no cosas para nuestra diversión y entretenimiento, no son objetos. Rompamos con lo que ya nos sirve y cambiemos hacia una vida muchísimo más empática, digna y sostenible con nuestro entorno, en este caso con nuestros animales. Y los invito a compartir este episodio con sus familiares, con sus amigos, que nos califiquen, que nos guarden, que hagan el download y lo vuelvan a escuchar cuantas veces sea necesario para recordarse, porque a veces se nos olvida que tenemos que tener empatía con todos los animales del mundo. Nos vemos en un próximo episodio de Bicla Podcast.